vamos a ver el concepto de momento de una fuerza, también conocido como torque. Vale, pues lo primero será comenzar con la definición de momento de una fuerza. Aquí la vemos. Se denomina momento de una fuerza o torque respecto a un punto dado al producto vectorial del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento por el vector fuerza, en ese orden. Pues para empezar a interpretar esta definición, primero tenemos que comprender cuáles son los elementos que se ven involucrados en ella. Pues a ver, en primer lugar tenemos un vector, que es el vector momento de una fuerza. Si nos vamos a este gráfico, lo vemos representado aquí. Este es nuestro vector m. Este vector m tiene un origen, como se indica aquí en la definición. Ese vector se toma respecto a un punto dado. Nuestro punto dado va a ser un eje de giro, que en este caso le vamos a llamar el punto O. Vale, y luego tenemos dos vectores más. Hay un vector de posición y un vector fuerza. Vamos a empezar por el vector fuerza. Pues ese vector fuerza lo tenemos representado aquí. Y este vector fuerza también tiene un punto de aplicación, que va a ser el punto P, vamos a llamarle así. Y ahora, ¿cuál sería el vector de posición? Pues es el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza con respecto al punto al cual se toma el momento. Esto simplemente nos quiere indicar que el origen de este nuevo vector, que es el vector de posición, va a ser el punto sobre el cual se toma el momento, es decir, nuestro punto O. Y el extremo de este vector de posición va a ser el punto de aplicación de la fuerza. Así que unimos así y ya tenemos nuestro vector R. Pues bien, ya hemos localizado los tres vectores que nos interesan, que son el vector momento de una fuerza, este de aquí, el vector de posición R, que lo que hace es posicionar el punto P con respecto al punto O, y luego también tenemos el vector fuerza. Entonces, ¿cómo relacionamos los tres vectores? Pues mediante la operación producto vectorial. El momento de una fuerza es el producto vectorial entre el vector R y el vector F. Pero también se nos indica al final de esta definición que el producto vectorial debe ser en este orden, porque recordemos que el producto vectorial no tiene la propiedad conmutativa. No es lo mismo hacer R multiplicado vectorialmente con F que F multiplicado vectorialmente con R. Así que nos interesa este producto vectorial de aquí. Vale, pues resumiendo, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Pues el momento m, que lo tenemos aquí representado, bueno, vamos a ponerlo mejor, aquí representado, de una fuerza F, que es esta, con relación al punto O, este O ya decimos que es el eje de giro y es el origen del vector momento de la fuerza. Pues es igual al producto vectorial entre el vector de posición R, que es este de aquí, y el vector fuerza F, que ya lo habíamos representado. Vale, ahora podemos seguir diciendo más características del vector M. La dirección de M, del momento de la fuerza, es perpendicular al plano formado por R y F. Esto realmente lo sacamos de desarrollar el producto vectorial. Esto quedaría que el vector m es igual al módulo del vector r por el módulo del vector f por el seno del ángulo que forman estos dos vectores por un vector unitario que le vamos a llamar u, que es normal al plano formado entre r y f. Gráficamente lo veríamos así. Entonces, este era el vector r, este es el vector f, y vemos que entre los dos forman un plano, que es este de aquí. Pues la dirección del vector m va a ser perpendicular a ese plano. O lo que es lo mismo, el vector momento de una fuerza es perpendicular al vector fuerza y al vector de posición r. Vale, pues así ya vemos cuál es la función de este vector unitario. Su función va a ser darle la dirección al vector m, y esa dirección es perpendicular al plano formado entre r y f. Pero nosotros por ahora solo queremos centrarnos en calcular el módulo de m. Así que para estos cálculos podemos prescindir de este vector de posición, de este vector unitario. Y bueno, eso lo tendríamos aquí expresado. Vemos que nos quedaría de la siguiente manera. El módulo de m
del momento de la fuerza es igual al módulo de F por el módulo de R por el seno de alfa. Bueno, vemos que aquí simplemente nos ha quedado un producto de escalares, porque el módulo a fin de cuentas es un escalar. Y como precisamente tenemos un producto de escalares, sí que volvemos a tener la propiedad conmutativa. Es decir, que aquí ya sí que podemos intercambiar el orden de los factores. Es lo mismo decir el módulo de R por el módulo de F que el módulo de F por el módulo de R. Y precisamente hemos realizado este intercambio de factores para poder tener juntos en la fórmula al módulo de R y al seno de alfa. Porque si realizamos este producto, obtenemos algo que se llama brazo de palanca. Vale, ese brazo de palanca es un segmento que va a ser perpendicular a la dirección de la fuerza. Pero esto lo veremos más tarde. Ahora vamos a centrarnos en la manera de calcular este brazo de palanca. Pues a ver, para ver esto vamos a pasar a este diagrama. ¿Qué elementos tenemos aquí? Pues bueno, en primer lugar podemos situar nuestro punto O. Este punto O va a ser el eje de giro y también es el punto sobre el cual vamos a tomar el momento de la fuerza. Entonces, este sería el origen de ese vector momento de la fuerza que era perpendicular al plano que formaban F y R. Luego, aquí tenemos el punto P, que es el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, este sería nuestro vector F, el vector fuerza. Y luego nos quedaría situar un último vector que es ese vector de posición R, que como habíamos dicho tenía origen en el punto O y extremo en el punto P. Vale, así estaría. Ahora, el brazo de palanca, que también se puede llamar brazo de momento, lo tenemos aquí representado. Pero para poder corroborar que efectivamente este segmento coincide con el producto entre el módulo del vector R y el seno de phi, tenemos que saber primero cuál es este ángulo. Pues como habíamos dicho antes, este ángulo phi va a ser el ángulo que forman los dos vectores R y F. Pero no vamos a tomar cualquier ángulo. Ese ángulo tiene que ser agudo y va a ser el ángulo que formen las direcciones de esos dos vectores. Entonces ya vemos que no podemos tomar este ángulo de aquí como phi, porque no es agudo. Tenemos que prolongar la dirección del vector R y entonces ahora ya sí vemos cuál es nuestro ángulo agudo que nos interesa. Sería este de aquí. Este es phi. Vale, localizado. Ahora, vemos que si prolongamos la dirección de la fuerza F, obtenemos un triángulo rectángulo, que sería este de aquí, donde este es el ángulo de 90 grados. Y además de este ángulo de 90 grados, tenemos otro ángulo conocido, que es este de aquí. Este ángulo coincide con phi, es el mismo que este. Esto ocurre porque básicamente en esta situación tenemos dos rectas secantes que por tanto forman cuatro ángulos. Y la característica de estos cuatro ángulos es que son iguales 2 a 2, donde los ángulos opuestos son iguales. Entonces, como este ángulo es opuesto a este, pues ambos van a ser iguales. Si esto es phi, esto es phi. Y ahora, nos interesaba conocer este ángulo porque así ya podemos relacionar, mediante razones trigonométricas, al módulo del vector R y al brazo de palanca. La razón trigonométrica que nos va a interesar es precisamente el seno. Podríamos escribir que el seno de phi es igual al cateto opuesto, que sería el brazo de palanca, partido de la hipotenusa, que sería el módulo del vector R. Vale, y ahora podemos despejar el brazo de palanca o brazo de momento, y entonces nos quedaría módulo de R por el seno de phi. Y entonces ya vemos que efectivamente este segmento se puede calcular multiplicando el módulo del vector posición R con el seno del ángulo phi. Vale, y así conseguimos otra manera de calcular el módulo del momento de la fuerza. Porque tenemos tres maneras de hacer esto. La primera era esta, que simplemente surgía de desarrollar el producto vectorial entre F y R. Luego tenemos esta manera, que es la que acabamos de ver, utilizando el brazo de palanca. Este producto se corresponde con el brazo de palanca, así que otra manera de calcular el momento de la fuerza, bueno, su módulo, va a ser multiplicando el módulo de F y el brazo de palanca. Pero nos queda otra manera más. Esa manera va a ser agrupando
el seno de phi con el módulo de la fuerza. Como habíamos dicho antes, aquí simplemente tenemos un producto de escalares, así que podemos alterar el orden de los factores como queramos. Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a escribir que el módulo del momento de la fuerza es igual al módulo del vector f por el seno de phi, que era ese ángulo agudo entre las direcciones de los vectores f y r, por el módulo de r. Y así conseguimos tener juntos en la fórmula a estos dos términos. Porque si realizamos este producto, ya vamos adelantando que obtenemos la componente I de la fuerza. Y entonces la tercera manera que tenemos de calcular el torque va a ser multiplicando la componente I de la fuerza con el módulo del vector R. Pero ahora vamos a corroborar esto gráficamente. Pues a ver, tenemos por aquí a nuestra fuerza F. Este vector, que es la fuerza, pues lo podemos descomponer en sus dos componentes. Esta es F sub X y esta es F sub Y. Ahora, podemos trasladar este vector, la componente I de la fuerza, aquí mediante un vector equipolente. Y así obtenemos un nuevo triángulo rectángulo, donde este es el ángulo de 90 grados. Pero además de este ángulo conocemos otro ángulo, este de aquí, que era phi. Ya lo habíamos mencionado antes, coincidía con este ángulo de aquí. Pues bien, ahora tenemos por aquí la componente I de la fuerza y por aquí el módulo del vector f. Entonces, ¿cuál es la razón trigonométrica que nos relaciona a la componente I de la fuerza con su módulo? Sería el seno. El seno de phi es igual a el cateto opuesto, que es la componente I de la fuerza, partido de la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza f. Y entonces ahora, si despejamos la componente I de la fuerza, nos quedaría como el producto entre el módulo de f y el seno de phi. Pues ya hemos corroborado que este producto viene a ser la componente I de la fuerza.